Muy bien, Ah, muchachos. Vamos a ir arrancando. Estamos un poquito más, un poquito bastante más tarde con la hora de este taller. La temática es arquetipos y originalidad, o también podría haber sido el título Originalidad a través de los arquetipos. Como comenzando por una idea bastante conocida, una idea como que en el fondo a todos nos suena, a todas las personas como que les suena de la literatura, de los juegos, de las historias en general, se puede llegar a construir un personaje que sea original, un personaje que sea novedoso. Me gustaría saber quiénes estuvieron en el taller anterior. Y si buen comentario ahí, que en este momento ahí Ensul deje su micrófono muteado. Ay, mira, acá tengo mis sugerencias técnicas, que una de esas es esa, de que dejen ahí muteado para que no se escuchen ladridos de perro y esas cosas. Bueno, entonces les hacía la pregunta de quién había estado en la sesión anterior, que para que se acuerden fue la del día martes, en la cual traté como la parte más teórica de los arquetipos y la originalidad. Entonces, quienes hayan estado, comenten ahí, yo estuve para saber, y ahí en base a eso ir desarrollando esta sesión de hoy día. Que hoy día tocaría la parte práctica, así que vamos a hacer harto ejercicio, va a haber harto pimponeo. Ya, ok. Estuvo Endful. Me lo pone en literal, dice yo estuve para saber. Eh, Kosobuk, no sé. No, no, no me acuerdo. No se acuerda en la memoria. Ok, vamos a considerar que no. Vamos a hacer entonces un breve resumen. Ya tampoco voy a repetir todo lo de la sesión anterior, sino que voy a tomar algunos elementos puntuales. Como siempre, voy a ir subiendo imágenes por acá. De hecho, yo creo que esta va a ser una de las últimas sesiones que ocupo este formato de ir subiendo diapositivas. Después lo voy a hacer un poco más tecnológico de mostrar las diapositivas acá en mi pantalla, pero por ahora me sale más cómodo, más práctico subir las imágenes por acá. Voy a poner entonces ahí algunas diapositivas, siempre en el hashtag canal taller, como quienes han acudido antes ya saben, a anteriores talleres. Mientras que tenemos de fondo una bella música medieval para complementar la sesión de hoy día. Muy bien, vamos a arrancar con la primera imagen de presentación, la cual quizá hayan visto en los primeros afiches en los que anunciaba la sesión teórica. Vamos a mostrar inmediatamente la siguiente diapositiva. Esto es como una clase online, ¿no? Esto va en especial como para que vayamos refrescando un poco la memoria de lo que se hizo la anterior sesión, la sesión del día martes, la cual hice en el otro servidor, en el de mundos fantásticos y cómo crearlos. Tenemos, por ejemplo, aquí unas imágenes que son cada uno de estos monitos son arquetipos. De hecho, con una siguiente diapositiva que van a ver más adelante, les va a quedar mucho más claro exactamente qué arquetipo está representado. Igual si ustedes lo miran con atención, se van dando cuenta como más o menos cuál es la idea que quieren transmitir. Tenemos entonces como objetivo, principalmente de lo que fue la sesión anterior, como el aspecto teórico, era descubrir cómo comenzando de ideas arquetípicas se puede llegar a construir personajes originales. Eso como más o menos les explicaba. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es no solo tanto teorizar o debatir, no les voy a pasar hoy día tanta información, sino que lo vamos a llevar a la práctica. La idea es que estemos más o menos una hora y cuarto, construyendo personajes desde cero. Bueno, en realidad tampoco tan desde cero, porque vamos a tener algunas bases, algún breve esquema previo que nos va a ayudar a trabajar los personajes. Para ir clarificando, ahí como que tengan bien presente la noción de los arquetipos que estamos usando. Voy a subir otra diapositiva, no las voy a subir todas en orden. ¿Esto por qué se me apretó acá? Aquí voy a ponerles otra imagen para ir complementando dentro de lo que era como la parte más de teoría. Recuerden que ya sea que estén en celular o que estén en el computador, pueden hacerle clic a la imagen, se les agranda en toda la pantalla y la pueden ver mejor.
Por ejemplo, la que tengo acá, la última, es una en la cual trata principalmente de esta agrupación de arquetipos, que es una agrupación que sirve tanto para escribir cuentos, para hacer literatura, obviamente también nos va a servir mucho en los juegos de rol. Después cuando suba a YouTube, en la anterior sesión, tengo que editarla todavía, por eso es que no la he subido. Cuando la suba ahí van a poder ver algunos ejemplos que puse, llevando estos mismos arquetipos de acá a juegos conocidos como serían Calabozos y Dragones, Vampiro la Mascarada, que va dando algunos ejemplos de cada uno de los arquetipos. Por ejemplo, para ponerles un caso que no quedan en el aire, está el que abajo dice como ruler, que sería el gobernante o controlador, también he visto que se puede traducir. En lo que sería Vampiro la Mascarada sería claramente un personaje del clan Ventru por lo general, ¿no? Como un personaje de estos de sangre azul que buscan controlar toda la ciudad, que tienden como a ser príncipes. Ese estilo de personaje sería un controlador. En lo que sería el otro juego también muy conocido, Calabozos y Dragones, tendríamos que el controlador sería el Señor de la Guerra. Ahí tendríamos un caso como de clase de personaje controlador. Aunque si bien el Señor de la Guerra tampoco es como de las clases más conocidas. Otro ejemplo de los casos de arquetipos que no traté tanto en la sesión anterior, más que nada por una cosa de tiempo, está el sabio, que también es un arquetipo bien importante. El sabio juega mucho en relación al protagonista, que también lo podríamos relacionar como el héroe, ¿no? El sabio es el que le abre los ojos al protagonista a este mundo, como el que le marca un cierto punto de inflexión de antes y después. En los que serían juegos de rol, por ejemplo, Sabio, aparte de ser de lo más evidente que sería, no sé, pues, en el mundo de Dungeons and Dragons, decir un personaje con alta sabiduría, que podría ser, no sé, pues, puede ser también como una especie de mentor del grupo, mentor de la party, de los personajes. Un personaje, por lo general uno se imagina, ¿no? Como un hombre viejo, como el arquetipo de sabio, que es el que va ayudando a los personajes en cumplir sus misiones. Luego tenemos el arquetipo del mago, que se tiende también a entremezclar con el del sabio. Por lo general, en la narrativa como de fantasía, tenemos, no sé, pues, personajes como Gandalf, como Dumbledore, el típico mago con barba larga, eh, que es muy conocedor. Pero igual el arquetipo del mago, uno como para diferenciar un poco de lo que es el sabio, puede enfocarlo más por el hecho de que es alguien que altera su entorno, de que tiene la capacidad de alterar la ambientación. Y como mencionaba, no necesariamente va a ser algo tan literal. Por ejemplo, si es que llevamos mago a un contexto de ciencia ficción, de cyberpunk, no va a ser necesariamente un mago propiamente tal como un hechicero. Pero en nuestro contexto que vamos a ver especialmente hoy día, sí vamos a entender mago bastante por el ser que hace magia. Así que una cosa así, ¿ya? Va a ser como más claro. En el caso de Vampiro la Mascarada, está claro, no hay duda, serían los Tremer, los que representan el arquetipo del mago. Y en Calabozos y Dragones, de hecho, está propiamente tal la clase de personaje que es un mago. Y además también podría ser un hechicero, entrar dentro de ese arquetipo. Otro arquetipo que tampoco lo mencioné mucho en la sesión anterior, que de hecho es uno bastante importante, es el héroe. El héroe es como este personaje que por lo general uno lo va a tender a relacionar como con el protagonista, ¿no? Y héroe lo podemos ver dentro de distintos contextos, puede ser también dentro de lo que es un mundo más de la Grecia clásica, ¿no? En el cual los héroes son propiamente tal los descendientes de los dioses, se juega mucho de como que es alguien muy poderoso en todo aspecto, que es como un elegido, alguien que tiene como un destino especial. Después este arquetipo lo reencontramos en la fantasía medieval en múltiples personajes. Por lo general, las etiquetas que están relacionadas con un héroe es como ese personaje que no se equivoca o que le sale de todo bien a fin de cuentas, ¿no? Por mucho que tenga desafíos enormes, si tiene desafíos enormes, su poder personal, su potencial también es enorme, ¿no? Es como un personaje como con esa característica. Por lo general, como yo les mencionaba, va a estar relacionado con quién es el protagonista de la historia, ¿no? Como nuestro héroe, dependiendo del tipo de literatura, del tipo de historia, puede ser como este muchacho, así como adolescente, joven, eh, que descubre algo, descubre que tiene un poder, una capacidad y empieza a hacer este típico viaje del héroe, ¿no? En el cual en algún momento llega a enfrentarse con el villano. Que el villano también podría ser, aparte, como otro arquetipo, ¿no? Como el arquetipo así como de el villano. Donde podríamos poner como ejemplo a Sauron, ¿no? Como la mancha de oscuridad y de malignidad. Hoy día vamos a trabajar con crear personajes así como que podrían ser protagonistas de una novela, para que se hagan una idea. Ahí veo que se van sumando algunas personas más eh,
al chat, ahí a la sesión. Recuerden que cualquier duda, consulta, pueden escribirla. Vamos a estar por el hashtag canal taller. Y por último tenemos el arquetipo del creador, que es un arquetipo con el cual yo al menos me siento identificado. Me imagino que varios de los acá presentes también se sentirán identificados porque en el fondo uno cumple un rol creativo, ¿no? Cuando uno está creando una historia, personajes, tramas. Recuerden que aquí trabajamos mucho lo que es utilizar elementos del rol en la literatura. Y aquí de hecho también hacemos como tomar elementos que son típicos que se hablan en los libros, en los cuentos, los llevamos al rol. Hay como ahí una mutabilidad de eso. El DM, sí, exactamente. Así lo veo yo dentro como de los juegos de rol. El arquetipo del mago, más que representarlo a través de una clase, que si bien es cierto, no sé, por ejemplo, en Vampiro la Mascarada podría ser, no sé, los más creativos, los toreadores, que son los artistas, o en Calabozos y Dragones podrían ser los bardos, que son los músicos, los que narran historias, los que cantan. El creador yo lo relaciono mucho con el máster, en el sentido de que él te crea todo el mundo, toda la ambientación alrededor tuyo. Aunque si bien cada vez es más frecuente en los juegos de rol llamados como indie, que toman sistemas como el PBTA, donde también los jugadores pueden crear buena parte del entorno, o se supone que los jugadores deberían poder tener como esa autoría narrativa de crear algunos elementos significativos en el entorno. Pero bueno, eso ya es tema para otro webinar. Esto es como a modo de contextualizar. Entonces cuando yo me refiero a arquetipos, me voy a estar refiriendo principalmente a estos que tenemos acá. Como yo les decía, ahora que tienen esta segunda tabla, que si bien está en inglés, es bastante clara, encuentro yo, por eso la elegí, porque tiene como iconos, como símbolos y colores. Entonces, ahora mirando la tabla de abajo, de la diapositiva de abajo, y mirando la diapositiva de arriba, van a poder hacer como una equivalencia, ¿no? Así como decir, ya, este es el héroe, ¿no? El de la capa, el con la corona es el controlador, el con el gorrito es el mago, y todo eso, ¿cierto? Hasta aquí sobre esta parte, como un poquito más de refrescar la memoria, más de introducción. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan? Si quieren pueden poner pregunta ahí en el canal, y les cedo la palabra, o algún comentario de su experiencia trabajando desde arquetipos. Les doy un momento igual como para que tomen apuntes, como siempre digo yo, es importante. Yo estoy acá con mi cuaderno, con unos esquemas. Eso ayuda bastante para hacer el trabajo creativo. Y después uno lo pasa al computador, ¿cierto? Pero ahí pasa a ser como un poco distinto, no trabajarlo en el computador, no es tan cercano. Muy bien, como yo les decía, la idea de esta sesión es hacer un trabajo más bien práctico de desarrollar los personajes acá en vivo. eh, Vamos a ir creando de manera colectiva algunos personajes que podrían ser de alguna forma como, dicho en términos como muy roleros, personajes jugadores, o dicho de términos como más de literatura, podrían ser como los protagonistas de una ambientación, ¿no? También eso está muy relacionado cuando uno es máster, y también, claro, obviamente uno como máster no va a estar creando los protagonistas tal cual, ¿no? Porque uno trabaja más personajes secundarios y el protagonismo se va en los personajes jugadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces es necesario sacarnos como de debajo de la manga un personaje como más tridimensional para algún NPC. Se me ocurren mucho esas situaciones en las cuales uno como máster no sabía no había podido prever que los jugadores se iban a acercar a determinada zona de nuestro mundo, ¿no? A determinada área. Y supuestamente habíamos pensado que íbamos a tener más tiempo para preparar algún personaje, ¿no? Algún personaje que se entiende que por la trama, por el argumento, debiese ser importante, debiese ser tridimensional, y no podemos presentarle un personaje tan plano, así como tan estándar. Quizá en algunos momentos, como un poco mencionaba la anterior sesión, es necesario, incluso es positivo, que hayan personajes simplemente secundarios, terciarios, que no tengan mayor detalle, que están ahí simplemente para dar una información, para responder una pregunta puntual, para dar algún dato, ¿no? Me imagino, no sé, como un aldeano con el cual se van a encontrar una pura vez los personajes jugadores. No te vas a poner a detallarlo tanto,
digamos, ni de antemano ni en el momento, porque incluso puede quedar un poco como sobrecargado el personaje, ¿no? Si es que le das demasiados detalles, como que ya das a entender que va a ser un personaje más importante dentro de la trama. Pero en cambio van a haber otras situaciones en las cuales tú no puedes simplemente tirarle un guardia extra para que conversen, o no puedes poner, no sé, un personaje de la corte que no tenga mucho trasfondo, sino que tú sientes que tiene que entrar ahí un personaje con más peso. Eh, por ejemplo, le habías mencionado como máster a los jugadores que en tal lejana caverna había un sabio. Y tú simplemente lo mencionaste quizá como un detalle extra o como algo que pensabas que iban a ir a visitarlo en muchas sesiones más adelante, pero resulta que ellos por ABC motivo toman la decisión de ir justo a esta sesión a hablar con ese sabio y llegan a la caverna, sí, de repente. Tú quizá pusiste algún par de obstáculos, también como para darte un poco más de tiempo para preparar el personaje, pero ya están de repente ahí y tienes que sacarte debajo de la manga, como digo yo, un personaje que sea tridimensional, que sea creíble, que sea interesante, porque no te conformas con tirarles como un sabio estándar, ¿no? Como que sientes que tiene que tener como un cierto trasfondo. Y ahí es donde entra dentro de lo que es el sistema fractal que tengo yo, esto puntual de poder trabajar con un arquetipo simple, o sea, con un concepto súper básico, súper cliché, dirían algunos, súper trillado, pero añadirle algunos detalles que lo hagan interesante, que lo hagan atractivo. Entonces, en lo que tiene que estar nuestra prioridad en nuestra mente, más que quizá el concepto de originalidad, que si bien yo lo trataba porque igual es una cosa que sale mucho cuando hago los talleres, como el cuestionarse, bueno, eso es original, no es original, las ideas de tal autor son o no son originales. Aquí vamos a verlo más como si es que esos detalles que le vamos a añadir al arquetipo lo van a hacer más atractivo o no. Entonces tenemos que tener un personaje que sea atractivo. ¿Para qué? Para que quieran saber más, como que tengan esa necesidad de, oh, necesito saber más de ese personaje, quiero saber más de su pasado. Ok, ok, ahí después queda grabado esto, así que cualquier cosa les voy a enviar al final el enlace a YouTube. Los videos no los subo al tiro porque editarlos toma mucho tiempo, no tengo tanto tiempo para dedicarlos solamente al tema de la creación de mundos, así que cuando pueda editarlos, ahí los voy a empezar a subir al canal de YouTube. Todas las sesiones de estas destinadas a creación de mundos. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy día va a ser muy orientado a jugadores de rol, porque sé que ustedes probablemente sean todos jugadores de rol principalmente. Y es eso, es como ponernos en la piel del máster, de sacarnos un personaje rápidamente, pero que ese personaje tenga su gracia, tenga como su sabor propio. Para eso tengo preparada ¿cómo decirlo? Como un esbozo de ambientación, no podría decir como una ambientación porque suena algo demasiado grande para este contexto. Cuando ustedes repliquen esta mecánica, si quieren replicarla tal cual con su grupo de amigos, su grupo de juegos, la idea sería que creen desde cero todo, o sea que no lleven preparada la ambientación, sino que la creen en el momento. ¿Por qué yo preferí crearla desde antes para este caso? Básicamente fue porque, o si no, toma mucho tiempo hacerlo en el momento, ¿sí? Yo he hecho talleres como de esta línea, de forma presencial, en distintos contextos, y antes hacía lo de crear el mundo desde cero, así ir con la hoja en blanco, intencionalmente para que los participantes fueran rellenando todo el mundo, el aspecto de las culturas, las naciones, las tribus, todo eso. Eh, pero se toma mucho tiempo, entonces en este contexto más quiero concentrarme en lo que es los personajes, crear personajes, y para eso preparé ya como un esbozo de ambientación. Este esbozo de ambientación se basa hasta cierto punto en una ambientación que tengo yo ya trabajada que se llama Siete Obeliscos, que es una ambientación de alta fantasía medieval, y estaría dentro de lo que es alta fantasía medieval también con el adjetivo de oscura, sería una alta fantasía oscura. Para quienes quieran saber más sobre Siete Obeliscos, pueden entrar a nuestro Discord que se llama Mundos Fantásticos y cómo crearlos, y ahí van a ver como buena parte del proceso de construcción que hicimos ahí para la ambientación. O también buscar en Facebook Mundos Fantásticos y cómo crearlos, van a encontrar una página que es reciente y el grupo de Facebook ahí que pueden solicitar unirse, que sale una ballenita, se llama Siete Obeliscos, Mundos Fantásticos y cómo crearlos. Ahí pueden conocer un poco más sobre esa ambientación.
Y los que tengan dudas sobre lo que es la temática, eso que les decía de alta fantasía, fantasía oscura, hice ahí un webinar ya sobre esa temática. Tengo que editarlo, insisto, sí, y ahí lo voy a poder subir a YouTube una vez que esté como un poquito más, eh, como más trabajado, ¿no? Con algunos cortes y algunas cosas, alguna barra quizá con información. Pero bueno, los elementos que tomé son elementos culturales de una raza, de la raza que tiene la ambientación, que serían los humanos. Los humanos en el sitio obelisco, culturalmente, aparte de estar en un medioevo, que es como lo más estándar y que a veces se hace como demasiado como básico, ¿no? Decir ya, fantasía, medioevo, en este caso tienen el toque particular de que culturalmente se parecen a los árabes, de lo que sería nuestro mundo real. Entonces hoy día cuando vayamos a trabajar la creación de un personaje vamos a tener como referencia el nivel tecnológico de la Edad Media y la cultura árabe. Aparte, para ponerles como un poquito más de ayuda, que para mí los pies forzados no son como un inconveniente, sino que es algo que me ayuda a crear, aparte de eso vamos a tener como referencia a los nórdicos. O sea, nuestra cultura sería como más o menos 50% árabe, 50% nórdica. Y ahí cada quien hace la mezcla en su imaginación y la idea es que puedan libremente ir incorporando elementos que ustedes conozcan de esas culturas. Aparte, por si es que en algún momento necesitan como más detalles de inspiración, vamos a considerar que estos humanos de nuestra ambientación que estaríamos improvisando acá serían muy buenos navegantes. Serían como muy buenos para recorrer el mundo a través de los mares. Y para ponerle también un detalle de color, sus navíos no van a ser ni estilo árabe ni estilo nórdico, como sería lo más esperable, sino que sus navíos van a ser en estilo helénico, en estilo griego. Entonces ahí eso sí que de repente necesitan como alguna chispa extra de inspiración, pueden recurrir a eso que son buenos navegantes y que andan como en barcos como los que tenían los griegos en la antigüedad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Tienen que estar atentos porque después ya viene la parte en la cual les paso la palabra a ustedes. Te perdiste buena parte de la introducción. Ok, ok, entiendo ese comentario. Les doy un momento ahí para los que estaban antes, como para que tomen algunos apuntes. Si quieren ahí comentar alguna cosa. Mientras tanto voy a acercarme los dados. Que sí, hoy día voy a usar dados. Los dados físicos. Ahí tengo. Veo que Gerardo está escribiendo. Mientras escribe, les voy a mostrar un dado que vamos a usar hoy día. Que va a ser este de acá. No sé para qué me pedí permiso Gerardo. ¿Permiso de qué? Sí, es un taller abierto. La idea es que participen, que escuchen, que se pongan como un poco al tanto, porque igual esta es la tercera sesión. De hecho, es la parte B de la tercera sesión, la parte más práctica. Y sí, respondiendo a la pregunta de Kosobuk, lo que vimos fue esa como ruleta de colores de arquetipos que está arriba. Así les di algunos ejemplos. En especial vimos los arquetipos que no habíamos alcanzado a tratar la anterior sesión. Pero puedes echarle un vistazo. Yo encuentro que igual hasta cierto punto se explica un poco por sí misma viendo los nombres y con los iconos. Los iconos ayudan bastante como a imaginarse los arquetipos. De hecho, en este momento pueden ustedes hacerle pinchar la imagen de ejemplos de arquetipos para verla un poco más grande. Se me había olvidado en este caso mencionarles algunos que tal vez no sean tan evidentes de traducción. El que está arriba, en color amarillo, el que dice como Otlau, ese se traduciría como forajido. O sea, en el fondo es como el arquetipo de alguien que está fuera de la justicia, fuera de las leyes. En D&D siempre, ahí se me ocurre el tiro, es el pícaro, ¿no? El personaje que está como fuera de las leyes.
Luego tenemos el que dice Jester, es el bufón, ¿no? Se nota ahí por el gorrito, el bufón, quien de idea parece como el bardo, lamentablemente, ¿no? Un poco. Después los siguientes se entienden por sí mismo, ¿no? Bueno, el que sale la mano así como entregando con un brillito, ese se traduce como el cuidador, que también es un arquetipo recurrente, ¿no? El siguiente, Everyman, lo podemos traducir como el hombre común, ¿sí? Una traducción bien curiosa, o sea, como, en inglés Everyman, que en el fondo sería como un arquetipo de una persona como más simple, ¿no? Como más común y corriente, que no llama mucho la atención. El que estaba antes de cuidador era Lover, que es obviamente amante, ¿sí? Ese estaba más claro por sí mismo. Luego de Everyman, que está en rojo, tenemos uno en rosado, que es el de inocente, que sale un solcito. Y después están los que ya habíamos visto, que es el controlador, el sabio, el mago, el héroe, el creador. Y terminaríamos después, por último, en color verde claro, con el explorador, ¿sí? El explorador como está en D&D, la clase de explorador, o como en Vampiro tendríamos ahí a los Ganger que exploran los bosques. En general, cualquier personaje que cumpla el rol fuertemente de explorador tendría ese arquetipo. Ahí eso fue como un repaso rápido. Mira, es interesante, por ejemplo, también como para conocer un arquetipo, también como verlo más, como me gusta mucho a mí emplear el concepto tridimensionalmente, es hacer el ejercicio de crear un personaje con ese arquetipo. Y aquí la gracia es que lo vamos a hacer de forma colectiva, de forma grupal. Entonces el personaje va a tener como los filtros de cada uno de nosotros y esa suma de filtros va a crear como el personaje dentro de esta microambientación de ejemplo. Ent- eh, vamos vamos a pasar cada personaje a través de 4 puntos. El primer punto va a ser igual para todos, que es el aspecto cultural. Que yo les decía que vamos a jugar con una cultura que va a ser 50% árabe, 50% nórdica, y con el detalle que son buenos navegantes, pero sus navíos serían como correspondientes a los antiguos griegos, en cuanto a forma, hechura, nombres también. Si es que alguno quiere googlear nombres así como helénicos, puede hacerlo obviamente. La idea de ese pie forzado es, digamos, tener inspiración más que complicarnos. O sea, si es que hay cosas que ustedes no saben, no se compliquen por eso. O sea, no se trata de hacer como una recreación histórica todo preciso y exacto, no, sino simplemente tener como puntos de referencia para sacar nombres, para sacar eh, costumbres culturales, todo eso. Y a nivel tecnológico estaríamos trabajando con la Edad Media, que es como lo que uno muchas veces juega en los juegos de rol, ¿no? Así como contexto medieval para lo que es tecnología, sin armas de fuego, sin armas de pólvora. Pasamos bueno, antes de pasar al punto 2, quiero que escojan un arquetipo. A partir de ahora, el primero que escriba un arquetipo de los que están dentro de la ruleta es el que vamos a trabajar a continuación. Así que escojan alguno de los arquetipos que quieran que utilicemos ahora. Ok, el cuidador. Vamos a ocupar entonces el del cuidador, que sale ahí en color naranja intenso, entregando la mano. Vamos a crear, anoten ahí en su cuaderno, en su hojita, un personaje que es un cuidador. De hecho, a mí se me ocurrió para la sesión de hoy día, para que los personajes sean como un poco más interesantes, no sean como típico personaje. Por lo general, los arquetipos tienden a relacionarse como con personajes masculinos, ¿no? Como con hombres, que vamos revisando el círculo. Entonces hoy día vamos a crear solamente personajes femeninos, así que voy a poner al tiro que esta es una cuidadora. Es una cuidadora mujer. Tenemos el contexto cultural árabe nórdico y no sabemos nada más de este personaje. Imaginémonos siempre que somos máster, que cada uno es un máster, está en su mesa, se sacó este personaje de repente y quiere darle profundidad rápidamente. Pasamos al punto número 2. ¿Sí? Ahí pueden ir comentando todo lo que ustedes gusten por el chat. El punto número 2 es darle una apariencia física, ¿ya? Para eso es que voy a utilizar este dado. El primer caso, el primer ejemplo se los voy a dar yo. Después la idea es que un segundo ejemplo lo trabajen 100% ustedes. ¿Cómo funciona esto? Dividí la apariencia. No son dados Fate. ¿Sí? Aunque no me creas. El dado Fate, la diferencia que tiene es que tiene. Espera, que acá está la cámara. Que tiene una cara en blanco.
y este no tiene ninguna cara en blanco. Son más y menos. Igual podrían ustedes utilizar un dado Fates, de hecho obviamente también un dado de 6, pero a mí este dadito me ayuda mucho para este tema de creación de mundos, cuando uno quiere resultados como rápidos y simples. Voy a ocupar uno de estos, dos de estos o tres de estos, dependiendo del contexto. En este caso voy a ocupar solamente uno. Sí, podría ser una moneda perfectamente. Este igual me gusta mucho porque tengo varios de estos. Entonces a veces lanzo tres de estos y me van construyendo ahí ideas. ¿Eh? Se vincula bastante con el sistema que tengo para improvisar personajes que se llama Luces y Sombras, que se lo vamos a ver en un próximo webinar. Pero en este vamos a ocupar simplemente la creación de personajes desde el arquetipo, añadiendo detalles. Estábamos en el punto 2, que es el punto de la apariencia física. ¿Cómo funciona esto? Si es que sale más, el elemento físico va a ser como algo convencional del personaje, como sería típico. Pero si sale menos, va a ser algo que rompa un poco el estereotipo. Algo que uno no se esperaría, en este caso, de un cuidador. Entonces, el punto 2 lo dividí en tres partes, que sería la edad del personaje, el cuerpo y la ropa. Así que voy a hacer la primera tirada. Lamentablemente ustedes no van a poder ver el resultado, se los voy a tener que mostrar yo. Tendría que estar con dos cámaras. Mira, el primer punto era edad y me salió menos, negativo. Entonces, cuidadora, sí, también a mí se me vino a la mente como una nodriza, como alguien maternal. En este caso, como el resultado fue menos, vamos a romper un poco el estereotipo, en base a lo que me pidieron los dados, el azar, y en vez de ser una mujer mayor, vamos a poner que esta cuidadora es una mujer joven. Así que vamos a anotar cuidadora, mujer joven. Ustedes también pueden ir tomando apuntes. Después, en otros ejemplos, tal vez si sea más necesario, podríamos especificar como una edad más puntual. En este caso lo vamos a dejar ahora como mujer joven, sería como más tirando a una adolescente. Vamos a poner una mujer adolescente que cumple el rol de cuidadora. Ahora vamos a preguntar cómo ella es físicamente. ¿Cómo se imaginan ustedes una cuidadora a buenas y primeras? Así lo primero que se les viene a la mente, así si cierran los ojos y dicen ya, una cuidadora, ¿cómo sería físicamente? Para que me escriban acá, a ver si es que ponemos la versión arquetípica o ponemos una versión que rompa un poco esos clichés. Por ejemplo, yo me la imagino, no sé, como de manos delicadas, manos suaves. Ya, a mí son rellenita, ya, opulenta. Opulenta también está como relacionado un poco como con las vestimentas, ¿no? Como algo como ostentoso. Vamos a ver primero cómo sería su cuerpo. Voluptuosa. Ah, ya, ok, en sentido. De senos grandes, pero no, como que para que abrace, para que cuide. Me salió más, así que en este caso vamos a respetar el estereotipo y va a ser una mujer rellenita. Rellenita. Y le vamos a poner también que es voluptuosa, ya que salió ese concepto, vamos enriqueciendo el personaje. Si se dan cuenta, la gracia de esto es que es muy simple. Y bueno, acá como yo voy comentando entre medio y todo, es por decirlo de alguna forma, lo estamos haciendo en cámara lenta. Pero ustedes una vez que aprenden este proceso y tienen un dado de 6 o una moneda cara o cruz o varios dados al mismo tiempo, pueden hacerlo mucho más rápido. Y en el fondo, ¿cuál es la gracia de las tiradas de dados? Que les van dando inspiración en el momento. Vamos al punto número 3, que era la ropa. Voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo se imaginarían que sería la ropa estándar de una mujer cuidadora? Yo siempre digo, intenten ocupar como el primer flechazo que se les venga a la mente. O sea, no necesariamente así como rebuscarlo tanto, sino como la primera imagen y después vemos si es que la utilizamos o la contradecimos. Mira, ahí ya me describió todo, no sé cómo se le ocurrió, pero se le ocurrió toda una vestimenta, vestido rojo oscuro, casi marrón, ¿ya? Con algo más amarillo debajo. Ok, entonces vamos a preguntarle al azar si es que
¿Cumpliría nuestras expectativas o las rompería? Salió negativo, ok. Interesante, entonces la vestimenta de esta mujer cuidadora justamente no va a ser así, no va a ser una ropa roja oscura casi marrón. Vamos a invertir, vamos a hacer algo simple, mira, vamos a invertir los colores. En vez de rojo oscuro va a ser un azul claro, su vestido. Y ¿qué más? Con algo amarillo debajo. Vamos a. ¿Qué color podría ser como opuesto al amarillo? El amarillo es como. Por eso como con algo negro, con algo plomo abajo. Con algo con ropa plomo abajo. Ya vamos a poner porque es un plomo verdoso, mira. Y solo vamos creando como el aspecto cromático del personaje. Igual es algo interesante eso porque cuando uno describe un personaje en una mesa de rol, el tema de los colores también es algo que queda a veces bastante en la memoria de los jugadores. Entonces por eso igual le estoy dando su cierta importancia. Ya, sí, voy a considerar entonces como para hacer lo opuesto al amarillo, parece que puede ser el verde. También me imagino así como un plomo, ¿no? Como un color más apagado. Así que tendríamos ahí hasta ahora el aspecto físico de nuestra cuidadora. Eh, el azul lo tiré más que nada como por el rojo, como era un rojo oscuro, era un azul claro. Tenemos, partimos de la base que era una cuidadora, simplemente que era una mujer, después añadimos su edad, que rompía las expectativas, era una mujer joven, en vez de ser una mujer vieja, era rellenita, voluptuosa, y tiene un vestido azul claro, y abajo tiene una prenda más interior que es plomo verdosa. Ahí, bueno, obviamente yo lo hago más o menos como me lo voy imaginando yo en el momento. Ustedes pueden después esto probarlo con otra. Mira, ahí me puse una tabla de colores. Ok, vamos a utilizar la tabla de colores ahí en adelante. Como les decía, ustedes obviamente después lo pueden reinterpretar. No me esperaba tanto como el aspecto cromático yo, sino que me esperaba como otros aspectos de la vestimenta, pero igual fue interesante. Salió de mis esquemas de lo que más o menos podría haberme imaginado. Les doy un momento para que interioricen al personaje, por eso se los había igual repetido. Interioricen ahí un poquito al personaje de nuestra cuidadora y pasamos al punto número 3, ¿sí? Y este va con diapositiva. Como es la primera vez que hacemos esta construcción de personajes es un poco más lento, ¿no? Sí, lo sé, es como un poco más en cámara lenta, como me deben estar viendo a mí un poco laqueado a ratos así. Pero después cuando uno crea un segundo personaje, un tercer personaje, es mucho más rápido. Subo acá en la siguiente diapositiva. Esta, si es que asistieron a la sesión anterior, ya la conocen. Es una que dejé ahí, que solamente la presenté, pero no la expliqué mayormente. Tenemos cómo añadir profundidad a los personajes. Y acá tengo tres elementos, que serían pasión, voy a hacerlo así, pasión, deber y misión. En el fondo, ¿qué son estos tres conceptos? Serían objetivos que tiene el personaje. Una cosa que yo me di cuenta que ayuda pero muchísimo para hacer un personaje más interesante, más atractivo, es que tenga sus objetivos, que tenga objetivos que vayan como más allá como de lo evidente, más allá de lo que implica su rol meramente, ¿no? O sea, el objetivo del herrero no es simplemente herrear todo el día, ¿no? O sea, no es solamente crear armas, armaduras, herraduras constantemente, sino que igual tiene como, debería tener, ¿no? Como su objetivo, su familia, su pasado, sus añoranzas de juventud, sus recuerdos, todo eso, ¿no? Algo que le da dando más profundidad. O por ejemplo también, no sé, el líder de la guardia de la ciudad no solamente tiene como objetivo proteger a la ciudad o cosas así como evitar la delincuencia, sino que también tiene su vida personal, sus amores, sus recuerdos, todo eso, ¿no? Que lo hace como un ser más atractivo con el cual interactuar, ¿no? Obviamente esto no se lo van a poder aplicar a todos los personajes, a todos los NPC, pero sí la idea es que cuando hay un NPC importante, un NPC al cual se le tome cariño dentro de la campaña que suele pasar, ¿no? Como hacer de manera espontánea,
que era un NPC que era, no sé, un simple mercader X del pueblo, los jugadores empiezan a frecuentarlo más y más veces. Entonces vamos a añadirle profundidad a ese personaje a través de este triángulo. Ahí pueden guardar las imágenes, ¿sí? Después mencionan que la sacaron de los talleres de creación de mundos con el sistema fractal. Ahí sale abajo lo que es el servidor de Discord de mundos fantásticos. Tomemos entonces el elemento de arriba, el que más encuentro interesante de un personaje, que es una pasión. ¿Ya? Es importante que dentro de los objetivos tenga una pasión. Centrémonos ahora pensando también como en nuestra cuidadora, rellenita. La pasión es algo que, si bien puede satisfacerse momentáneamente, no se va a satisfacer nunca de forma permanente. Queda mucho más claro con un ejemplo. Pensemos en un rey, ¿sí? Que su pasión es comer. Esa es su pasión. Entonces, él puede ser que después de mandarse un gran banquete lleno de los mejores manjares del reino, va a estar satisfecho, o sea, va a quedar sentirse llenito. Pero no es que haya quedado satisfecho para siempre de por vida, ¿no? O sea, al siguiente día ya nuevamente su pasión va a volver a brotar, ¿no? Y dentro de una semana también va a querer volver a comer todo un banquete. Esa es una pasión. Eh, También otro ejemplo de pasión, sin salir de lo que es la corte medieval, podría ser, imagínense, un noble que su pasión es acostarse con todas las mujeres de la corte, con todas las mujeres de la nobleza, o ni siquiera de la nobleza, sino que de la ciudad. Esa es su pasión. Entonces, claro, una vez que él se acuesta con una mujer, se satisface su pasión, pero momentáneamente. Y después surge nuevamente, ¿no? No es algo que se apague para siempre. Voy a tener que cargar esto al computador. Mientras tanto, ustedes pueden ahí escribir alguna cosa, alguna consulta, idea, comentario sobre las pasiones. Ahí sí, cargando la batería. De hecho, antes de pasar al siguiente punto del triángulo, y mientras escribe Kozouka ahí, les planteo al tiro, la idea es que le inventen ustedes una pasión a nuestra cuidadora, a nuestro personaje de cuidadora, que le inventen una pasión. Y ya inmediatamente se van a dar cuenta cómo adquiere más profundidad. Mira, interesante. Ahí aplicando como improvisación, así del momento, como pone, podemos decir que su pasión es observar a la persona que cuida como la imagen de esa mujer en la ventana, la imagen que está en la diapositiva por si acaso, y que el amor ese que tiene la impulsa. Ujú, ya podríamos tener de hecho ahí una pasión interesante, o sea que es una cuidadora como enamorada. Ahí después podríamos definir como qué tipo de amor es el que siente por quien está cuidando. Así que su pasión en este caso sería cuidar, pero le añadimos un porqué que sería por amor. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente punto del triángulo. Desde pasión iríamos a deber. Entonces, claro, entonces como un amor más maternal, claro, podría ser entonces eso, ¿no? Entonces, sería como que esta mujer joven, la cual estamos creando, cumple un poco la función que cumpliría habitualmente una mujer más mayor dentro de un grupo, ¿no? Como de cuidar a los demás, quizá cuidar a los niños de esa familia, a los niños de esa corte, de esa casa nobiliaria. Ahí lo voy dejando más como ideas, ustedes pueden después ir proponiendo también su propia visión. Pero lo vamos a dejar como por ahí, de momento, ¿no? Como que su pasión es esa. Y lo hace realmente por amor. O sea, no lo hace ni por deber ni por misión. Acabamos de bloquear que sea por esas dos posibilidades. Estoy un momento ahí porque veo que están escribiendo.
¿Por qué tiene que ser uno u otro? A qué te refieres, Kosouk? Ahí no te entendí tu pregunta. Si quieres, puedes hablar por audio, por voz. Sí, ahora tocaría tratar el deber de ella. Por ejemplo, si me preguntas, o sea, como haciendo como una reflexión así, muy entre paréntesis, eh, yo me hubiera imaginado que el deber de ella era cuidar, que ese era su deber, el de la cuidadora. Quizá como visto del punto de vista como más estereotípico. Pero en este caso, como elegiste que su deber fuera, o sea, que su pasión fuera cuidar, la idea es no repetirlo en el deber. ¿Para qué? Para que no nos quede un personaje tan plano, tan reiterativo, sí. Por eso es que la idea sería no repetir la misma idea en pasión, deber y misión. Les pongo un ejemplo, es como que si a uno como máster le entregan una hoja de personaje de, digamos, de fantasía medieval, podría ser como un juego estilo Calabozos y Dragones, de un guerrero que te dice, objetivo del guerrero, guerrear, pasión, guerrear, apariencia, guerrero, clase, guerrero, nombre, guerrero. Es como un personaje así como súper plano. Es como que todo se resume en su arquetipo. Y como máster no te da como mucho de dónde tirar, de dónde profundizar. Es como, ¿qué le gusta hacer? Guerrear. ¿Cuál es su apariencia? Guerrero. Entonces como que queda ahí como muy vacío. Es como un poco eso todo. Quizá, incluso un poco fuera de broma, es como que después no te va a dar tanta pena si es que muere el guerrero ultra guerrero que se llamaba apellido guerrero y que su hobby era guerrear, porque era como un NPC dentro del party. En cambio, si es un personaje que tú lo puedes como dar vueltas de distintos ángulos y tiene, aparte de su objetivo o aparte de su deber, tiene como otros objetivos más personales, sus pasiones, se hace más interesante. Entonces, el deber, vamos a pasar a lo que es el deber. El deber tiene algo en común con la pasión. El deber es algo que no se agota, que no se debería poder cumplir, digamos, o al menos no fácilmente. Es algo que perfectamente podría ocupar todo un súper arco argumental, ¿no? Como un conjunto de novelas, el personaje mantendría su deber, a diferencia de la misión. Después vamos a ir a la misión. Entonces, ejemplos típicos de deber, no sé, el guardia de élite tiene como deber cuidar a su princesa, a la princesa del reino, y ese es su deber. No es algo que él lo haga por amor, porque le apasione, sino porque ese es su deber. Y no es algo que se vaya a completar en el tiempo. No es como, por ejemplo, como, ok, ya cuidé a la princesa durante este día, mañana ya dejo de cuidarla. No, es su deber y permanece en el tiempo, tiene permanencia. Entonces acá habían propuesto como deber casarse con alguien más. El problema es que casarse con alguien más entraría más dentro de una misión, porque es algo que se puede concretar en un momento puntual y luego desaparecería. Bueno, es improvisado, así que la construcción de personaje, entonces la idea es que salga así como sobre la marcha, que no sea como algo tan, ¿puedo cambiar su pasión mejor entonces? No, la idea es que sea como más del momento. Entonces estábamos ahora inventándole un deber a nuestra cuidadora. Quizá ya nos salió sin querer su misión, que podría ser la misión, algo que le encomendaron a ella, podría ser el tema de casarse con alguien que tal vez no ama. Ok, su deber es enseñar. ¿Enseñarle a quién? Complete la oración para que quede más preciso, para tenerlo ahí. ¿A quiénes cuida? Exacto, no lo hemos especificado totalmente. Especifiquemos ahora a quiénes cuida. Si se fijan, es como un sistema de, a través de preguntas, que en este caso se las voy haciendo yo a ustedes, se va profundizando en el personaje. Y esto también se puede hacer como de manera como más,
más grupal o también de forma individual, ¿no? Como más en plan escritor. Hay unos con sus libretas de notas y se va haciendo preguntas. Se va acordando de este webinar, de este taller, y ya va respondiendo ahí como algunas preguntas. ¿Dado? ¿Quieren tirada de dado? No, voy a reservar las tiradas de dado hoy día como para la apariencia. Mira, me imaginaba yo que estaba cuidando a algunos niños. Así que podríamos especificar quiénes son esos niños. Y que en el fondo ella los cuida porque es su pasión. O sea, lo hace de manera como amorosa. Está cuidando a los hijos del Lord. Ya lo vamos a dejar por ahí. En todo caso, sí, podría ser con tirada de dados. Y sí, me gusta a mí el factor azar. Pero también la idea en este caso es hacerlo un poquito más, más de improvisación y de imaginación. Pero en otros casos, créanme que vamos a usar bastante tiradas de dados. Y los dados nos van a aportar con distintos elementos de creación. Entonces vamos a hacer un poquito más simple para no quedarnos tan enrollados en esto. Ustedes después cuando lo trabajen de forma individual, con todo el tiempo del mundo, acá mi idea igual es no alargar demasiado esta sesión. Cuando lo trabajen, digamos, de forma individual, les comentaba, perfectamente pueden como darle como más vueltas al asunto, ¿no? Aquí lo vamos a dejar más simple, vamos a decir que esta cuidadora cuida a estos niños como su pasión y como deber tiene enseñarles, ¿ya? Tiene enseñarles, vamos a poner enseñarles algo más específico. Me gustaría saber entonces qué es lo que es la cuidadora, tiene que enseñarle a estos chicos, para que sea como algo como más a los hijos del Lord. Mientras tanto, también voy a tomar acá apuntes. Hijos del Lord. Ya, pongamos enseñarles algún idioma, alguna religión. Ambas me parecen interesantes, la verdad, así que voy a tomar ambas. Enseñarles un idioma y una religión. Y mira, para tomar también lo que menciona Kosovo, complementando lo que decía Asterion recién, podríamos considerar que dentro de lo que es religión, y también un poco dentro de lo que es aprender otro idioma, van cosas como de ética, de modales, ¿no? O sea, cuando tú aprendes religión, hay como un poco de componente también de ética. Cuando aprendes otro idioma, aprendes como las maneras de otro país, modales. Y ahí vamos ramificando, que es una de las gracias de hacer este sistema y hacerlo de forma grupal. Que van saliendo como distintas ideas y uno las puede ir complementando. Bueno, a no ser, ahí menciona Kosovo cuando les va a enseñar ecuaciones cuadráticas, a no ser que nuestro mundo medieval sea un mundo medieval en el cual la gente tiene que aprender matemáticas para hacer magia, como en Calabozos y Dragones. Pero no, espero que no sea, que no sea ese mundo. Ahí lo que puso Undo cuando dice su hijo, se refiere a su hijo de la cuidadora. O sea, que ya tuvo un hijo con el rey. Pero qué escándalo es ese. Guardias, aprécenla en este momento. También está el tema, ¿cierto? Que teníamos como referencia que estamos ocupando la cultura árabe y también la cultura nórdica. Así que imaginémonos a la cuidadora también probablemente con algunos, vamos a ocupar detalles cliché como velos, ¿no? Todas esas cosas, sí, nos vamos a permitir esos clichés, porque más que nada coloreamos su ropa, o sea, le hicimos como una escala cromática, pero no habíamos especificado mayores cosas. El rey que podríamos reemplazarlo por el califa, algo así, por un título así como más árabe. Imaginarnos sables en lugar de espada.
y después le podemos añadir algunos toques nórdicos, ¿no? Quizá estén en un clima más frío, quizá tengan alguna religión, de que salió religión, y una religión que sea como una religión nórdica. Ahí voy proponiendo ideas, esto es está como lluvia de ideas para que vayamos viendo qué sale. Voy a poner la OST, que se había salido, play. Supongo que el bot encontrará algún medieval ambient. Exacto, la idea es eso, que sean jodidos mezclarlo, es algo intencional, para no darlo así como tan simple. Y de qué sirve también jugar esto de mezclar dos culturas? Porque en el fondo, mezclando dos culturas, tú en algún momento, si es que lo trabajas mucho, si es que lo revuelves mucho, vas a terminar creando algo que se va a sentir original. O sea, comenzando de dos cosas que ya existen, que ya están establecidas, tú puedes crear algo más original. Y te sirve para en un comienzo poder echar en mano a costumbres culturales en este caso de los árabes, de los nórdicos. Y también recordemos con barcos helénicos, con barcos griegos, por si acaso, para también dejar volar la imaginación. Teníamos el triángulo, vimos la pasión de la cuidadora, vimos su deber y vamos a ir a su misión. Eh, la diferencia principal entre la misión y el deber es que habíamos visto que el deber es algo que permanece en el tiempo durante todo un mega arco dramático. En cambio, la misión es algo puntual, algo bien específico y que debe poder cumplirse. O sea, que debe poder cumplirse no quiere decir que sí o sí se vaya a cumplir, pero que existe la posibilidad de que eso se solucione en algún momento y como que desaparezca de la lista, ¿no? La misión es algo puntual. Ejemplos serían como las típicas misiones que le dan a los personajes jugadores en una partida de Calabozos y Dragones o también de Vampiro la Mascarada, ¿no? Cuando está el príncipe vampírico en la corte frente a los neonatos, frente a los vástagos y les dice, tienen que ustedes ir a tal lado y solucionar tal problema con los anarquistas. Una misión, algo bien puntual, algo bien claro. También es importante que sean claras las misiones para que uno como máster o uno como escritor tenga como bien definido cuál es el objetivo y si es que se cumple o no se cumple. En este caso voy a tomar la misión que se mencionó por ahí, misión en el sentido que es algo encomendado hacia ella, de que tienen que casarse. Para poner, vamos a jugar con los arquetipos y con los clichés, casarse con alguien que no ama. Y ahí después se puede inventar toda la teleserie, ¿cierto? Todo el drama. Hasta el momento, con este puro personaje, y sí, se ha alargado más de lo que me imaginaba, hemos visto, uno, el aspecto cultural, que era el aspecto que les daba como yo de base. Dos, vimos su apariencia física, dividió en lo que era cuerpo, ropa, edad. Tres, vimos el triángulo de los objetivos, con lo que es pasión, deber y misión. Y pasamos al punto 4, que es crear tramas. En el fondo, el punto 4, vamos a mezclar, vamos a ocupar todo lo que ya sabemos de nuestra cuidadora. Pueden ponerle un nombre también para que ahora sea más, como que le tomemos más cariño todavía, si ya la vemos de distintos ángulos. Y la idea es que algunos o todos los que están acá participando puedan poner ponen yo ahí en el hashtag canal taller, yo les doy la palabra y ustedes se inventan una trama en relación a este personaje. Y obviamente ya tienen varias cosas de las cuales echar mano, o sea, no es inventar desde cero, sino que ya tienen sus objetivos, tienen su pasión, su misión, su deber, a quienes cuida, todo eso. Así que les doy un momento y para que vayan interiorizando lo que hemos visto. Ahí está, cuánto se demora cada uno en hacerle el trasfondo al personaje. Mira, voy a permanecer un momento en silencio para darles como ese momento como de alivio mental, para no tengan que estar escuchándome todo el rato y que puedan ir pensando en este personaje, viéndolo como de distintos ángulos y se les vayan ocurriendo algunas tramas. Lo bueno en este momento es que como no hay tantos otros personajes, o sea, de hecho no hay otros personajes establecidos, no hay como una ambientación, no hay un canon,
no hay tantas posibilidades de meter la pata, o sea, ustedes pueden improvisar con mayor libertad. Así que les dejo eso así como un plus. Ahí. Así que cuando alguno tenga ya una trama, no tiene que para que ser nada tan complejo, tan así largo, puede ser yo y nos cuenta su trama en relación y así a la nodriza, al joven nodriza, a la cuidadora. Claro, o sea, bueno, en este caso sería que la tenga ella como protagonista, que la tenga ella como centro, para utilizar al personaje que hemos creado en conjunto en este rato, en esta sesión. Que si me la pones muy de personaje secundario de fondo va a ser como, como un poco decepcionante. Bueno, mientras ustedes van ahí escribiendo, reflexionando, no sé, debatiendo, sobre los clichés, sobre el tema de los arquetipos, los estereotipos, nuevamente recalco, es algo que quise incluirlo dentro de los webinars como un tema importante, de hecho dentro de los primeros webinars. ¿Por qué? Porque cuando he hecho los talleres de creación de mundos, muchas veces de forma presencial, una pregunta muy recurrente es esa, es como por qué trabajamos inicialmente con arquetipos, ¿no? Con personajes como ya conocidos, como con fórmulas como muy vistas, ¿no? Entonces ahí yo doy dos motivos para trabajar con personajes como estereotípicos de partida. Primero, porque así tú puedes rápidamente dar a entenderle a los otros jugadores, a los otros participantes de la mesa, de qué va ese personaje. Porque tú dices, por ejemplo, Rey, y Rey ya tiene muchas etiquetas abajo. Tac, 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 tac. Tú dices la vieja bruja y la bruja tiene muchas etiquetas, ¿cierto? De cómo es, de que es malvada, de que es envidiosa, etcétera, etcétera, ¿no? O tú dices el mago, también el mago ya te imaginas al tiro un hombre viejo de barba larga que es muy sabio, que tiene un gorro así asado, una túnica de tal forma, o sea, una mezcla probablemente entre Merlín, Dumbledore, Gandalf, todo eso, ¿no? Los magos estereotípicos. Y la gracia está que después, o sea, después que tú defines que vas a trabajar con tal arquetipo, tú puedes empezar a cambiarle alguna de las etiquetas que tenía asociado. Y por lo general, al final de dedicarle una cierta cantidad de tiempo, de rondas, de vueltas a un personaje, algo que en un principio era como muy cliché, termina siendo algo realmente propio de la ambientación en conjunto, y por lo general como que todos los que participaron de ese taller terminan como enamorándose de los personajes, agarrándole cariño, sintiéndolos como oh, un personaje único, especial, siendo que habían partido de una idea como muy estándar, así como muy gusto a nada en un principio. Ok, aquí tenemos una complicación más. Estamos creando ahí nuestra telenovela medieval, ¿cierto? Ocupando eh, pocos personajes, los hemos enmarañado más. Tenemos lo que menciona ahí Gerardo Asterion. Dice que podría ser que ella, o sea, la cuidadora, trabaja para esa persona de poder en esa cultura. O sea, vamos a poner como para el califa, para imaginarnos, no sé, como el contexto más árabe se encarga de dedicar a su hijo, de quien se enamora secretamente.
Tenemos ya una trama como con conflicto, imaginas como cierto conflicto político, no sé, como personal entre la cuidadora y el califa, porque ella se enamora de su hijo, ¿cierto? Y tendríamos la explicación de por qué lo cuida, digamos, como con pasión, ¿no? Y no con deber, como que ahí se entra a justificar también ese aspecto del personaje. Bueno, habíamos definido que la cuidadora era una mujer joven, entonces tal vez no habría mucha diferencia de edad con el príncipe de este califato. Claro, ahí vamos a confiar que vamos a ver que era el hermano mayor para no caer en problemas, ¿cierto? Ahí como de que se enamoró de uno de los niños del califa, ¿sí? Pero si se fijan, crear ahí una trama dentro de todo no es tan complejo. Uno de los motivos por los cuales no es tan complejo es porque no hay posibilidad de que nuestra trama choque con otros elementos porque no hay nada más en realidad hacia los lados. Cuando se hace más complicado crear una trama y uno tiene que andar como con más detalle y verificar más cosas, es cuando tú ya tienes todo un mundo, ¿no? Y hay muchas posibilidades de romper el canon establecido, de romper la coherencia en el fondo. O sea, no es una cosa simplemente como de virtuosismo de creativo, sino que es una cosa de que si es que tú incluyes un elemento que entra a chocar con lo que ya estaba antes establecido en el canon, estarías rompiendo la coherencia y se pierde nuestro mágico círculo de la ficción. Para ponerles un ejemplo a lo que me refiero y que se lo puedan imaginar rápidamente, es como si quisiésemos hacer un fanfic dentro del mundo mágico de Harry Potter. No nos podemos poner a escribir tan libremente una trama de la nada y meter, no sé, personaje X, tipo de magia, cualquier cosa, eh, porque probablemente vamos a estar chocando con diferentes elementos del mundo mágico que quizá en ese momento no nos damos cuenta, pero después cuando le pasamos nuestro fanfic a alguien que es un experto en Harry Potter, va a decir, oye, pero este personaje no estaba vivo en esta época, o tal conjuro estaba prohibido, o tal cosa acá, tal cosa allá, ¿cierto? Entonces, para que se imaginen después problemáticas de construcción de tramas cuando uno ya tiene más elementos, ¿sí? Por eso es importante ir anotando todo. Anotar en el cuaderno está bien, pero hay una cosa que resulta más entretenida, así como tengo por acá los dados, que ustedes ya los conocen, tengo mis queridas tarjetitas verdes, ¿sí? Estas no sé si es que las habrán visto, pero me gusta mostrarlas porque es un sistema muy simple y que ayuda bastante. Cuando ustedes están comenzando a hacer su ambientación de fantasía medieval, cuando están en esos primeros momentos, o bueno, fantasía medieval puede ser ciencia ficción, también queda genial, o en realidad, no sé, cualquier tipo de mundo, puede ser un mundo gótico, un mundo Lovecraftiano, de horror cósmico, pero bueno, están haciendo su ambientación, están en las primeras sesiones, en esas sesiones cero, ocupando lenguaje rolero, como lo que estamos haciendo hoy día, y están con la inspiración a tope, están así con la inspiración a 10 inspiración y motivación en 10. Aprovechen esa inspiración para ir anotando las cosas que más les guste de su ambientación en tarjetitas. Esta es de una ambientación que trabajé el año pasado, así en persona, en mesa, en este caso, por ejemplo, ¿qué cosas podríamos anotar en las tarjetas? Es bastante amplio. Podríamos anotar rasgos culturales del lado como árabe, de nuestra cultura imaginaria para estos personajes, ¿no? Podríamos anotar rasgos culturales, políticos, religiosos del lado nórdico. Podríamos poner que tienen como un panteón parecido a los nórdicos. Podríamos poner, no sé, alguna costumbre política, ya que se trata de una cuidadora que está dentro del contexto del califato, ¿no? Que cuida como al príncipe, al- cosas como exóticas dentro de lo que sean las costumbres políticas de este mundo. Y también podríamos poner personajes, podríamos poner al príncipe en una tarjeta, podríamos poner al califa en otra tarjeta con su edad, con algunos rasgos característicos, y podríamos poner obviamente en otra tarjeta a nuestra querida protagonista, a la cuidadora. Entonces, ¿qué es lo que uno hace después? Con la magia del sistema fractal, esto es parte del sistema fractal, esta idea, tú pescas las tarjetas, en este caso ahí tenemos una pequeña baraja, y quizá esto brilla especialmente cuando ya ha pasado un tiempo desde aquella sesión cero de creación. O sea,
imagínense un día, una semana, un mes, un año después, ¿sí? Probablemente ustedes, si es que siguen trabajando la ambientación que habían creado en un principio, que es la idea, ¿cierto? Que no la dejen ahí botada, ya ni se acuerdan lo que están en las tarjetitas verdes, ¿no? De hecho, van a tener como varias barajas, van a tener, no sé, la baraja roja, la baraja azul. Entonces, ya de repente, en algún momento que ustedes tengan tiempo para crear, para sentarse al computador, sentarse frente a su libreta de notas, tengan un momento como para crear, pero no se les ocurra ni idea. Y estén así como, así como, quiero sacarme una trama, quiero inventarme personajes para mi novela, para hacer mi construcción de mundos, o tengo que masterizar una partida mañana sábado por la tarde y no me he preparado nada. Y como que quiero crear, pero no tengo como esa chispa que tenía hace un año cuando la inspiración y la motivación estaba a 10. Entonces, ¿qué hago? Voy, busco mis dados, ¿cierto? Para tener factura azar, busco mi baraja, en este caso la baraja verde, y empiezo a sacar tarjetas. Y de repente te va a salir, está el personaje de la cuidadora, y empiezas a leer las características del personaje de la cuidadora, que era joven, que tenía un amor, que tenía su pasión, su deber de cuidar a los futuros príncipes, a los hijos del califa, que les enseñaba religión, les enseñaba modales, les enseñaba idiomas, y te vas acordando de ese personaje que quizá había quedado un poco olvidado, pero que en ese momento te va a ayudar ahí como desde el punto de vista rolero, como para tener inspiración para crear tu siguiente partida, para incluir al personaje, ¿por qué no? Y desde el punto de vista de escritor, así más como en solitario y todo eso, para como reenamorarte de tu ambientación, recordar como aquellos elementos que en un principio te habían inspirado tanto, te habían servido tanto, y que después con el paso del tiempo habían quedado en el olvido. Así que voy a pasar a hacer el resumen general. Hoy día alcanzamos a hacer un puro personaje, pensé que íbamos a poder hacer más, pero lo hicimos con harto detalle y con hartos comentarios. Habíamos visto entonces hoy día lo que es arquetipos y originalidad visto ya en la práctica, no tan teórico, sino que haciendo un personaje en el momento, improvisado. Vimos que era necesario tener 4 puntos en mente. ¿Se acuerdan de cuáles son los 4 puntos? Sí, ganan puntos de experiencia si es que los escriben ahí los mensajes. ¿No se acuerdan de los 4 puntos? Muy mal. Yo se los voy a ir repasando. Teníamos uno, voy a hacerlo lentito a ver si que uno, el contexto cultural, ¿sí? Nosotros ya damos por hecho que partimos de un arquetipo, eso lo damos por hecho, ¿sí? Que elegimos un arquetipo, podemos elegir alguno de estos arquetipos, hay otros arquetipos, ustedes me dirán, ¿cuál más? Por ejemplo, el de villano, ¿no? Yo menciono siempre el caso como más conocido como de villano arquetípico, que es pura maldad, que es una mancha, así que no habla prácticamente, o sea, de hecho no habla en los libros que es Sauron, ¿no? Que es toda la maldad del mundo, todo lo malo. Pero trabajamos con los arquetipos que teníamos acá en el círculo inicial, lo voy a poner en pantalla también, ya quedó muy atrás. Voy a subir de nuevo la imagen del círculo colorido ahí, para que lo veamos. Cargando imagen. Think. Kosovo se excusa de que entró tarde. Pero bueno, tenemos la imagen, ¿cierto? Pueden tomarla como referencia. De hecho, a mí me funciona muy bien esto cuando uno va a trabajar, como yo les decía, con más personas. Así como para poder tener como rápido la idea. Es decir, ya, este personaje es un mago. Y en ese momento tú simplemente dices a un mago. Y después empiezas a añadirle detalles, profundidad, objetivos, todo eso. O dices, por ejemplo, no sé, es el héroe del pueblo. Y cuando tú dices es el héroe, inmediatamente se imaginan que es un hombre, que es joven, que es musculoso, que es apuesto, que ta 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 ta, ta. Muchas características, entonces, todas positivas. Y después, con el paso de las rondas, de las vueltas, tú puedes profundizar y decir, mira, no, si bien es el héroe, tal vez no sea hombre, o tal vez no sea joven, o tal vez no sea tan noble él en su interior, vas cambiando un poco algunas cosas y rompes el cliché. Entonces, teníamos que partimos de un arquetipo, cualquiera, puede ser este, puede ser otro, y empezamos a teñirlo a través de aspectos culturales. Ese es el punto uno. Aspectos culturales. Nos basamos en culturas existentes, culturas medias inventadas de tramas, de videojuegos, pero cada vez le añadimos más detalles propios. Luego tenemos el tema de la apariencia física, ¿cierto? La apariencia física, para profundizar el personaje, lo dividimos en 3 puntos que serían la edad que tiene, también podría estar ahí el género,
su cuerpo, no sé si es que es flaco, si es que es gordo, si es que es alto, si es que es bajo, la ropa que lleva, si es que lleva, no sé, ropa elegante, ropa eh, outdoor, que lleva una armadura. Por ejemplo, el mago, ¿cierto? Uno se lo imagina con una túnica. ¿Qué pasa si de repente digo que no, que el mago no lleva una túnica, sino que lleva una armadura? O el explorador, en vez de estar con una cota de malla ligera para moverse por el bosque, anda en realidad con ropa como de noble, con ropa de cortesano. Ahí como que te cambia el cliché y requiere eso una explicación, un por qué. Luego tenemos el tercer punto, que son los objetivos. Y ahí con los objetivos recordamos el triángulo en el cual teníamos la pasión, el deber y la misión, donde la pasión y el deber son permanentes y la misión no. La misión es algo puntual que una vez que la cumple, se puede reemplazar, se puede cambiar. Y pasamos al cuarto punto y final, que es, en base a todo lo anterior, crear tramas. Tomamos entonces nuestro contexto cultural, tomamos la apariencia física del personaje, tomamos sus objetivos y con eso lo mezclamos y podemos crear tramas que lo vinculen con otros personajes. Y en este caso, otros personajes que fueron creados de manera espontánea fueron el rey, ¿cierto? El califa y el príncipe. Entonces sería interesante y que ahí como tarea, como exploración de creación de mundo, que profundicen en el personaje del rey, que profundicen en el personaje del príncipe y ocupan este mismo sistema con cada uno de ellos. Así que eso pues chicos, voy a dejar hasta acá entonces lo que sería la sesión del día de hoy, este webinar, para no alargarme mucho, la idea es que sean más o menos así cortitos, digeribles. Espero que les hayan servido, que les haya gustado. ¿Y qué más? Bueno, hacerles la invitación para el próximo martes de la próxima semana. Voy a hacer un taller en este mismo horario, 4 p.m. Chile, 5 p.m. Argentina, 10 p.m. España, que va a tratar lo que sería como una continuación directa de lo que hicimos hoy día, que es llevar el sistema fractal a un subsistema que tiene, que es la técnica de luces y sombras. O sea, vamos a seguir con lo que es creación de personajes, pero viéndolo ahora como muy, muy como on-roll, como sería dentro de la partida de rol, con un sistema que diseñé que se llama luces y sombras. Así que los dejo ahí enganchados para el próximo martes. Vamos a estar en mi servidor de mundos fantásticos y cómo crearlo. Para que no se pierdan, ahí después les voy a poner los enlaces. Pero dejo la grabación hasta aquí. Ahí